Bendecidos con toda bendición. Quiero compartir un tema bastante importante, interesante en esta preciosa hora que Dios me permite el poder dirigirme a la iglesia del Señor. Hablo con la iglesia del Señor, no con los lobos, porque los lobos escuchan y como que no asimilan porque no son ovejas de Dios. Las ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me siguen. O sea, reconocen la voz de su pastor, escuchan y entienden. Entonces yo hablo ahora con la iglesia de Cristo, con la verdadera iglesia de Cristo, con todos los que me van a escuchar, que son iglesia de Cristo, van a entender de lo que yo estoy hablando en esta preciosa hora. El tema que yo quiero presentar en esta hora es la oposición de la carne. Nosotros, el apóstol Pablo presenta como dos hombres, el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior es el hombre creado según Dios, es el espíritu que está dentro de este cuerpo, de este vaso. Este cuerpo nomás es un vaso donde el espíritu ha venido a morar. Nosotros somos espíritus en un cuerpo, por eso dice Salomón en Eclesiastés, el espíritu va a Dios quien lo dio y el cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado. O sea, y el tema que yo quiero presentar ahora es eh, la oposición de la carne. Esta carne se opone en contra del espíritu porque en el espíritu queremos hacer el bien. En el espíritu queremos hacer la voluntad de Dios. Pero vemos otra ley en nuestros miembros que se revela en contra de la ley de mi mente que está en mi mente. O sea, es que en el hombre interior yo quiero hacer el bien, pero veo otra ley en mis miembros que se opone contra la ley de mi mente. Entonces, y ese es la carne, es porque en la carne no mora el bien, porque queriendo yo hacer el bien en el hombre interior, hallo este mal, que el mal está en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque es que Dios, cuando vino Dios y se vistió de carne y vino a participar de carne y sangre, este, y vino y habitó en el cuerpo de Jesús de Nazaret y caminó. Entonces, fue una manifestación de Dios manifestado en carne, porque así lo dice la palabra. Dios fue manifestado en carne, justificado en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, y ese era Jesús de Nazaret, era el nombre de su carne, pero en él habitaba Dios mismo, el espíritu que había en él era Dios. Entonces, en ese momento, Jesús de Nazaret dijo algo bien claro, y eso es de que la carne, dijo, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. Entonces, ¿por qué? Porque el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que Jesús hizo en ese sacrificio que llevó en la cruz, ese sacrificio que fue a la cruz y murió y derramó su sangre. Eso no fue en vano, eso fue un sacrificio tremendo, un sacrificio por usted, por mí, entonces por todos sus escogidos, por su pueblo, por los que él antes conoció y predestinó. Entonces dice que a estos también llamó por los escogidos, por su iglesia, por su pueblo. Él vino y derramó su sangre para redimirnos. Bueno, a aquellos para redimirlos de la maldición de la ley y a nosotros para quitar el pecado que Adán había introducido a la humanidad, y que es por eso que nos había colocado en muerte, pero Él nos dio vida. Entonces ahora, en ese sacrificio tremendo que hizo Jesús de Nazaret, hizo algo, sí justificó y nos dio vida en el espíritu, no en la carne, porque la carne tiene que morir, se envejece y luego muere. Entonces, pero en el espíritu Él nos dio vida, porque estábamos muertos, muertos en delitos y pecados, dice, y Él nos dio vida a vosotros. Entonces, Él nos dio vida con esa muerte en la cruz, nos resucitó juntamente con Él para vida. Entonces, ese fue algo impactante, el saber que Cristo nos dio vida. Cuando estábamos muertos, antes de la cruz estábamos muertos. Entonces, y Él vino y con ese sacrificio nos dio vida. Ahora, justificó el espíritu y quitó el pecado del espíritu, pero lo condenó en la carne. Y eso lo vamos a ver bíblicamente.
Pero para comenzar el tema, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, verso 17. Ese es el punto central donde vamos a partir y donde vamos a estar analizando esta bendita y preciosa palabra. El Evangelio eterno de la paz. Misterios que han estado ocultos durante tiempos y edades. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Gálatas 5:17, vamos a ver. Dice en Gálatas 5:17, dice la palabra, porque el deseo, dice, de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oiga, o sea que el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu. Por eso dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque en la carne es opositora a Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso nadie puede ser bueno en carne. Por eso dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Entonces, de manera, dice, o sea, termina diciendo en el versículo 25, dice, de manera de Romanos 7:25, termina diciendo, dice, de manera que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con mis miembros a la ley del pecado. Entonces, porque Dios condenó el pecado en la carne y por eso es que la carne se opone en contra del espíritu. Y por eso es que dice también allá en Efesios capítulo 4 y verso 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, ¿qué es en la mente? ¿Para qué renovar el espíritu de la mente? Porque la mente es poderosa y es la mente que envía señal al cuerpo. Entonces, con la mente tú puedes dominar tu cuerpo. Y tu cuerpo viene siendo como un vehículo. Cuando tú te subes a un vehículo, tú lo dominas por un pequeño timón. Así también la mente puede dominar este cuerpo, que no te lleve a sus concupiscencias, a sus deseos, que están contrarios a lo que está en la mente. Entonces, es por eso que dice que hay que renovar la mente. Y porque la carne es opositora y la única manera que no es con ayuno, no las puedes dominar con ayuno porque se levanta más todavía. Entonces, porque la carne se opone, ese es como el diablo, ¿verdad? Que se opone, es opositor, es enemiga del espíritu, ¿verdad? Entonces, porque va contraria a lo del espíritu. Y eso, pues, ¿qué es lo que está en mi carne? Entonces, yo tengo que vencer eso, lo que está en mi carne. ¿Cómo lo voy a vencer? Es con la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, Dios nos dio vida en espíritu y arregló el espíritu, pero dañó tu carne, la dejó dañada porque allí condenó el pecado. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8 y verso 3, para que usted, amigo oyente, que me está oyendo o que me está viendo, donde quiera que usted esté, sepa que lo que yo estoy hablando está escrito. No estoy hablando de mí, no estoy hablando nada que esté fuera de la palabra, sino lo que está escrito. Por eso dice, nadie piense de sí más de lo que está escrito, porque no se puede salir de ese marco fundado sobre el fundamento. Pablo dijo, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Estamos edificando sobre ese fundamento del apóstol Pablo. Y vamos a ver en el capítulo 8 y versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, oiga, débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó, dice, al pecado en la carne. O sea que en esta carne Dios condenó al pecado. Y cuando está algo condenado, es difícil poder salir. No hay una revocación de condena. No, la condena es firme. Entonces, en esta carne está condenado el pecado, está confinado, encerrado en esta carne. Tu espíritu está santo, tu espíritu está justificado, porque por eso murió Cristo. Por esa fe nos justificamos ante Dios, pero en espíritu, no en la carne, porque tu carne está en corrupción. Por eso dice que tiene que vestirse de incorrupción. ¿Y cómo se va a vestir de incorrupción? Entonces, la carne tiene que vestirse de incorrupción y la vida tiene que absorber lo mortal. Y vamos a ver otro verso. Tú no te puedes portar bien en carne.
bendecido, precioso, que me escuchas. Tú no te puedes portar bien en carne. Por eso es que te has fijado que cuando tú tratas la manera, hablo no con los religiosos, en esta hora yo no estoy hablando con gente, ni estoy hablando de religión. Yo ahora hablo con aquellos que no pertenecen a una religión y que me están oyendo, que me van a ver por este medio. Quiero decirles que a veces tú, por más que digas, no, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a cometer este error, hoy me voy a portar bien, es cuando más rápido caes, es cuando más rápido terminas haciendo lo que tú no querías hacer, pero no lo terminas haciendo porque es que el mal está en ti, y lo único que puede ayudarte para no caer en esos deseos de la carne es la palabra, es el evangelio. Esto que yo te estoy hablando, el evangelio, porque es la fuerza de Dios, el evangelio es el poder de Dios. En Romanos capítulo 1 y verso 16 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea que el evangelio es el poder de Dios, el poder de Dios. Cuando esta palabra está en mi mente, entonces el poder de Dios está en mí. Y vamos a ver en Romanos capítulo 7 y verso 25, para que quede claro, dice el verso 25: gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Era lo que yo decía al principio, que es con la mente que le servimos a Dios. Por eso dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que el espíritu está en la mente, es un conocimiento. Entonces cuando dice renovado, es porque va a llegar la palabra, el conocimiento de Dios, y vas a sacar aquellos pensamientos o conocimientos seculares que no se te van a borrar, pero va a haber un cambio. O sea, va a haber otra información, y esa es la información del evangelio, y esa información del evangelio va a llegar a ser algo poderoso en tu vida. Vamos a ver qué es lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que era imposible? Dice, para la ley. Lo que era imposible para la ley era poderte presentar justo. Eso era imposible para la ley, poderte presentar sin pecado. O sea, quitar el pecado era imposible para la ley. Por eso es que en la ley estaban de alguna manera haciendo sacrificios cada año por los pecados, porque sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecado. Cristo, presentándose una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, derramó su sangre y quitó el pecado de una vez y para siempre. No lo digo yo, lo dice la palabra, que quitó el pecado de una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Y para siempre es para siempre, quiere decir que no hay más pecado en ti. Tú que eres escogido de Dios, que eres hijo de Dios, que eres linaje de Dios, que Dios te escogió desde allá, desde antes que Dios formara el mundo, que Dios formara la tierra. Dios te había escogido porque tú ya existías en espíritu, estuvimos con Dios y venimos a participar de carne y sangre. Entonces vamos a verlo bíblicamente. Vamos a ver Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Hebreos 9:26. Esto es lo que era imposible para la ley. Dice Hebreos 9:26. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, si ahora tuvo cumplimiento en la cruz. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, consumado, terminado, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, de una vez para siempre, dice, para quitar de en medio el pecado. De manera que es allí donde Dios te justifica. Por eso David dice, bienaventurado el hombre, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obra, sin hacer nada, porque en la ley era por hacer, pero ahora no es por hacer, ahora es por creerle a la palabra, por creerle a Dios, por creer que con esos sacrificios me justificó, me perfeccionó de una vez para siempre, quitó el pecado de mí. Entonces, esa fe es la que no estaba antes en el antiguo pacto. Esa fe no estaba, esa fe no había llegado, esa fe vino después que Él resucitó, porque eso lo dice en Gálatas capítulo 3 y verso 23. Dice que antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados, o sea, encerrados, para aquella fe, dice, que iba a ser revelada. O sea,
que no había llegado, no había sido revelada, pero ahora está siendo revelada. Y vamos a ver, ya para terminar, en Romanos capítulo 3 y verso 24, vamos a ver lo que está diciendo ahí, y que lo que era imposible para la ley era quitar el pecado de una vez y para siempre. Y, 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 y lo que también era imposible es justificarse el hombre por fe, porque era por obras. Dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora no es por hacer, ahora es por creer. Esa es la diferencia. Vamos a ver en Romanos, porque aquí no vamos a hablar nada que no esté escrito. Si no está escrito, yo no lo voy a creer, porque cualquiera puede venir a hablar cualquier locura, pero si no está escrito en la palabra, entonces no, ¿por qué creerle? ¿Verdad? Entonces vamos a ver, Romanos capítulo 3 y verso 24. Eso era lo que era imposible para la ley también. 3:24. Dice, siendo justificado, dice, gratuitamente por su gracia. ¿Qué es su gracia? Por su gracia, o sea, por su amor, nos regaló la justificación. Justificado gratuitamente, sin haber hecho nada. O sea, a él le plació, por su gracia, por su amor, le plació justificarnos gratuitamente, sin hacer nada. No eres, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa remoción, o sea, nos redimió del pecado a la justificación de vida. Fíjense, a la justificación, de manera que estamos en el ministerio de la reconciliación, no de condenación. La ley era el ministerio de condenación, de Adán a Moisés, de Moisés a Cristo, perdón. De Adán a Moisés pues vivían sin ley, pero no obstante reinó la muerte, porque no había un sacrificio perfecto, pero no había ley que los condenara. Después vino la ley a Moisés y se la dio al pueblo, hasta que viniese Cristo. Y vamos a ver, esto era lo que era imposible para la ley. Y Romanos 5:1, vamos a ver. Esto era imposible para la ley. Presentar al creyente de esta manera. Dice, justificados pues por la fe. Oiga, justificados pues por la fe. Justificados. Tenemos, dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos paz para con Dios por la fe. ¿Qué dice Romanos 3:28? Vamos a verlo. Romanos 3:28. Y esta es la conclusión y aquí terminamos. Espero, bendecidos preciosos, que puedan entender o que yo me haya dado a entender para que usted pueda comprender el misterio oculto durante tiempos y edades. No es como las religiones lo plantean, no es como las religiones lo dicen. Yo siempre he dicho una cosa, a los cristianos evangélicos, yo he visitado muchos, he estado ahí, pero no sé, me parece aburrido eso, porque a los cristianos evangélicos hay dos cosas que tú no les puedes tocar, y analízalo. No les puedes tocar, primeramente no les puedes tocar el diablo, y segundo, no les puedes quitar el diezmo. No, no se los puede sacar. No, eso no se los puede quitar. Entonces, vamos en conclusión. Romanos 3:28 dice, concluimos pues, aquí una conclusión, y ya no se le busca más. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. O sea, bien claro. Aquí está bien clarita la palabra. No hay que buscarle más. Dice que el hombre es justificado, o sea, justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la ley terminó. ¿Cuándo terminó la ley? En Cristo. Pero ahora todavía están diciendo que 10 mandamientos y que... No, eso terminó en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue el fin de la ley. Y lo voy a llevar a otro verso más, confirmando lo que yo estoy diciendo. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿El fin de la ley qué dice? Es Cristo. Para justicia, para justificar a todo aquel que cree. La ley era contraria a nosotros, pero bendita la gracia de Cristo,
que nos justificó y nos perfeccionó con una sola ofrenda. Bendecidos con toda bendición, declaro ángeles a su servicio.